La experiencia demuestra que la desorientación espacial es la principal causa de accidentes de helicóptero mortales o graves. Existe una gran relación entre las características del helicóptero, las condiciones de las referencias visuales y las capacidades del piloto. Unas características que, a pesar de que las normas las permiten de forma separada, pueden resultar incontrolables cuando se combinan. La gran mayoría de helicópteros, con su equipo básico, son técnicamente inestables. Los helicópteros más pequeños tienen que cumplir requisitos de estabilidad menos estrictos durante la certificación que las aeronaves de mayores dimensiones. Para compensar este nivel reducido de estabilidad, los helicópteros de esta clase solo pueden volar en condiciones meteorológicas de vuelo visual. La única manera de que los helicópteros puedan cumplir las reglas de vuelo por instrumentos es mediante la utilización de un equipo de aumento de la estabilidad o ASE. Conviene apuntar que estos criterios más exigentes son aproximadamente equivalentes a los exigidos para las aeronaves pequeñas de ala fija para vuelos VMC. Los helicópteros más grandes suelen llevar piloto automático como estándar, y por lo general pueden volar en IMC. Los helicópteros más pequeños, en este caso, tienen cierta desventaja porque es bastante menos probable que lleven este equipo debido a su coste, complejidad y peso. Por lo tanto, el piloto debe asegurar la estabilidad y necesita referencias visuales para ello. En VMC, el piloto dirige la aeronave y controla su movimiento y estado utilizando la información exterior a través de la ventana. Utilizando referencias para la navegación como carreteras, ríos, líneas de ferrocarril y otros puntos de referencia, y las referencias de actitud del horizonte natural. También utiliza información importante de parámetros más sutiles de paralajes de movimiento, bordes y envergadura de los objetos, que solo están disponibles para el piloto cuando hay mala visibilidad o cuando el horizonte natural ya no es visible, como cuando el mar se funde con el cielo, privando al piloto del horizonte natural. Una visibilidad y un alcance visual adecuados por sí solos no asegurarán necesariamente unas referencias visuales apropiadas para tener un vuelo seguro. Para un helicóptero medio con certificación VFR, reglas de vuelo visual, sin ASE, la carga de trabajo que tendrá el piloto para controlar el vuelo seguramente aumentará rápidamente de un 25 a 30% en VMC a un 100% en condiciones de baja visibilidad. La pérdida de referencias para la navegación, además de poder provocar que el piloto se pierda y que colisione con un obstáculo o terreno más elevado, puede provocar al piloto pérdida de la orientación a corto plazo, de las tareas de estabilización y de los instrumentos de la cabina de pilotaje, si existen, durante periodos de tiempo significativos. Una pérdida inconsciente de velocidad aerodinámica puede contribuir a la pérdida de altura, y como se pierde estabilidad cuando se reduce la velocidad aerodinámica, también se puede provocar la pérdida de control. Una ayuda a la navegación, como por ejemplo un sistema de posicionamiento global, podría disminuir la carga de trabajo del piloto en entornos que presentan referencias visuales degradadas, permitiendo al piloto dedicarse más a la tarea de mantener el control de la aeronave. Se ha sugerido que la disponibilidad de estos sistemas podría animar a los pilotos a volar en situaciones en las que sin ellos se lo habrían pensado dos veces, lo que llevaría a una exposición mayor a entornos con malas referencias visuales.
Con frecuencia, los pilotos intentan maniobrar para eludir o evitar las zonas de escasa visibilidad, elevándose por encima de ella, pasando por debajo o dando media vuelta. Por desgracia, cualquier cosa que no sea una maniobra muy suave aumenta la necesidad de referencias visuales, lo que también aumenta la posibilidad de desorientación y de pérdida de control. Cuando la pérdida de referencias visuales es total o parcial debido a escasas referencias, es bastante posible que el piloto no sea consciente de esa ligera pérdida de referencias visuales. En ocasiones, los pilotos intentan hacer frente al empeoramiento de las condiciones y no aprecian el peligro hasta que es demasiado tarde. Cualquier retraso al pasar de referencias visuales a referencias por instrumentos de la aeronave podría provocar una actitud y desorientación graves. Recuperarse de una actitud poco habitual exige una respuesta inmediata y disciplinada, lo cual se puede resumir en utilizar el indicador de actitud para vuelo recto y nivelado. Velocidad superior a los 30 nudos. Consciencia del anillo turbillonarios y por debajo de VNE. Potencia. Aplicar potencia para velocidad de crucero o potencia disponible máxima para estabilizar el ascenso si se encuentra por debajo de la altitud de seguridad. Antes de entrar en condiciones visuales degradadas, es conveniente desviarse o aterrizar. Cuando de forma accidental se pierdan las referencias visuales, puede resultar muy complicado hacer frente a las ilusiones sensoriales y a la desorientación espacial. Desorientación espacial, acciones reflejas, pérdida de control, conciencia situacional, acciones de recuperación, ángulo de alabeo de 0 grados, cabeceo para vuelo nivelado. Después de estabilizar el vuelo, tenga en cuenta las opciones. Establecer potencia de ascenso VY. Subir por encima de la altitud de seguridad. Realizar un viraje de 180 grados. Ángulo de alabeo 30 grados como máximo. Viraje a la velocidad normal. Posteriormente declare una emergencia y obtenga ayuda de ATC. Transpondedor 7700. La reducción de velocidad puede ser una decisión que cuente con sus ventajas, pero en ocasiones puede ser inconsciente. Si tiene que reducir la velocidad debido a un techo y una visibilidad reducidas, plantéese un aterrizaje preventivo. Sea consciente de sus capacidades técnicas y de las normativas. Conozca en todo momento su posición en la envolvente de vuelo de su aeronave. Salga de la zona de techo y visibilidad reducidas o aterrice. Salga de la zona de techo y visibilidad reducidas o aterrice. Las normativas no pueden tener completamente en cuenta la complejidad de las situaciones reales. El análisis, el sentido común y la toma de decisiones del piloto son las únicas garantías para afrontar estas combinaciones complejas que implican enormemente el factor humano. Aunque es vulnerable, el ser humano tiene la capacidad de desarrollar sus habilidades para afrontar estas situaciones complejas. Tenga en cuenta que en la aviación la precaución es una habilidad que se debe mantener y desarrollar de forma constante para ser eficaz.
La línea roja representa la separación entre las capacidades técnicas y la normativa, y la trayectoria de vuelo del helicóptero desde el vuelo de crucero a estacionario. Las líneas blancas representan las últimas oportunidades dependiendo de las calificaciones y experiencia del piloto para tomar la decisión más adecuada. El equipo europeo de seguridad de los helicópteros le desea vuelos agradables y seguros.